vuelta en Tele 13 Tardes de información era para revisar las centavos, porque de verdad, Mónica, que estaba a caerse de espalda. Estábamos conversando previamente sí. acá y es una situación muy compleja. Lo que está pasando en la economía. Un IPC más alto de lo esperado y con la inflación acumulada de 2 dígitos, algo que no se veía hace prácticamente 30 años. Desde 1994, ¿cómo estás, Chana? Mónica, muy buenas tardes. ¿Qué y la vamos a hacer, verdad Cristian Pino? es que fue mucho más alto de lo esperado. Se pronosticaba y se proyectaba por parte del mercado que iba a estar en torno al 1%, pero finalmente 1.4%, y esa diferencia es bastante por todo lo que implica. Va a ser un primer semestre en términos inflacionarios, o sea, lo que queda de mayo, lo que queda de junio y julio inclusive, va a ser muy difícil en términos inflacionarios. Ya a la segunda parte del año debería tender a bajar, pero la recuperación del alza en los precios, de la inflación, no es que de un mes a otro se vaya a recuperar. Esto conlleva un periodo de tiempo extenso para poder ir recuperando y para poder llegar a los niveles que quiere el Banco Central. Ayer sube la tasa a 8.25%, pero esto, ojo, claro, porque es una medida que tiene que estar en análisis, porque cuando la tasa de interés es muy alta, también golpea, por ejemplo, el acceso a crédito a pequeñas y medianas empresas, y ahí golpea el trabajo, golpea los puestos laborales. Que pueden quebrar. Pues claro, entonces la crisis asiática produjo mucha quiebra de empresas porque se subió mucho la tasa de interés. Entonces es un momento muy complejo que hay que estar analizando bien, y bueno, el Banco Central está ahí con muchísimo trabajo para poder equilibrar lo que tiene que ver con la inflación. ¿Les parece si vemos las cifras que no son, como ustedes decían, para nada alentadoras? 1.4% en el mes de abril, se esperaba 1%. Vamos a lo que está acumulado el presente año, tan solo el año 2022, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses, 4.8%, cuando la meta es 3%. Ahí vemos que en los primeros 4 meses del año ya se superó de sobremanera la meta del Banco Central. Ahora, los últimos 12 meses, y aquí lo que tú planteabas, están 10.5%, 2 dígitos que no se veía desde 1994, golpeando particularmente a la gente con menos recursos, porque acá el poder adquisitivo cae efectivamente, y lo vimos ayer también en el dato estadístico del INE. Se incrementaron los sueldos, pero a tal nivel que no logra... El 94 fue la crisis asiática, ¿no? Exactamente, no logra aplicar y aplacar lo que significa el alza en los productos y en los alimentos, un 2.3%, y ahí efectivamente a quienes menos tienen golpea fuertemente, porque destinan todos sus recursos a la alimentación. A alimentación, a comer. La UEF, ¿qué pasa con la UEF? Mira, va a subir. ¿Se acuerda que te acordás la semana pasada? Sí, exactamente, hacíamos ese comentario. pesos. Va a subir al 9 de junio. Hoy está en 32.358, 32.812, casi ya bordeando los 33.000 pesos, y eso... O sea, cosa de días, ¿o no? Cree uno. Exactamente, 4.53, multiplícalo por un dividendo de 10, son 4.530 pesos de inmediato lo que se incrementa solo en dividendo. Así que también golpea rápidamente. Avanzamos con nuestra gráfica y vamos a ver un gráfico donde se ve cómo se ha ido disparando la inflación. Claro, en abril, esto el año pasado, abril, mayo, todavía ciertamente controlada, pero ya desde julio en adelante empieza a desprenderse de lo que es la meta. Un fenómeno que se da a nivel internacional. También lo decía el presidente Boric, los países de la OCDE han subido 34% en la inflación también. Estados Unidos, Inglaterra, todos subiendo las tasas para poder controlar. Hoy día el efecto de guerra es mucho más potente, y también el efecto, por ejemplo, de la paralización de un puerto tan importante como el de Shanghái, producto del COVID y producto de esta estrategia de COVID-0, ha significado que también esté funcionando en torno al 25% de su capacidad, y eso golpea también la movilización de los productos. Vamos a ver qué subió. Miren, aquí vamos a ver porcentaje, la verdad, muy potente, porque el aceite vegetal durante el mes anterior, los paquetes turísticos y la gasolina a estos niveles. Pero si vemos el acumulado, miren lo que ha subido el aceite, 62% el aceite vegetal. Y lo que que esto, Cristian, perdón, sale del papel, o sea, es una realidad que se constata y se palpa en el día a día, o en las compras semanales, mensuales, como haga cada familia, en el día a día, en las cuentas de supermercados. Perdón, y que está directamente relacionado con la guerra, porque Ucrania es uno de los principales productores de aceites vegetales del mundo. Exactamente, la paralización, la imposibilidad de salida de esa producción hace que estos
niveles de precios se hayan incrementado de tal manera. Y la gasolina también un 30,3%, lo que encarece toda la cadena productiva. Que también tiene que ver con la guerra. Efectivamente tiene que ver con la guerra, tiene que ver con el tipo de cambio, con el dólar. La verdad es que está complejo, lo dijo el ministro Grau también, hoy día va a ser un primer semestre muy duro en términos inflacionarios y el ministro de Hacienda por su parte ha sostenido que se está haciendo todo lo posible también para poder evitar el golpe a quienes más lo necesitan. Vamos a escuchar a Mario Marcel. Estamos trabajando incansablemente para combatir, mitigar, limitar el impacto de la inflación sobre los bolsillos de las personas, y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Tenemos varias leyes que aprobar en las próximas semanas y vamos a seguir buscando los mecanismos que sean necesarios para limitar los efectos de la inflación. Cristian, lo decía el propio ministro hace unos días atrás, bueno, ha sido su tónica, ¿no es cierto?, que la inflación en Chile los retiros nos subieron mucho la inflación, pero parece que ahora se dio vuelta el Se ha ido dando ¿no? vuelta, Mónica, porque efectivamente esos recursos han disminuido, el IFE, el retiro de los fondos de pensiones. Si en algún minuto fue un análisis, se establecía que el 60% del alza de la inflación correspondía a fenómenos locales y 40% a lo externo, hoy día ese porcentaje se ha dado vuelta, cerca del 40, 35, 40% a nivel local, por lo que ocurre todavía, y la proyección que se hace, porque aún quedan muchos recursos en las cuentas RUT, en las cuentas corrientes de las personas de esos retiros, y eso lo incorpora el mercado también en cuanto a lo inflacionario, pero el resto, el 60%, hoy día corresponde a lo internacional. La guerra, las consecuencias de la guerra que no se esperaban que fueran tan duraderas por el comercio internacional, por el alza en el precio de los alimentos, sobre todo de la energía, no puntualmente acá, pero en otras partes del mundo sí, efectivamente, en Europa, por ejemplo, el alto precio de la energía ha llevado a que el fenómeno inflacionario hoy día sí tenga una mayor relevancia en lo externo que en lo interno, a diferencia de lo que veíamos hace algunos meses atrás.